Bien, en esta ocasión vamos a calcular los estadígrafos de tendencia central. Son estadígrafos que nos van a dar una idea de la tendencia central de los valores que estamos analizando. En esto vamos a calcular lo que es la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, donde vemos la fórmula de cada una de ellas. Para el cálculo de la media aritmética tenemos esta fórmula, que no es más que el promedio de valores. ¿Cómo calculamos el promedio de un grupo de valores? Pues la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores, que no es más que promedio, ¿bien? Pero esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando la tabla de frecuencia. Es decir, la tabla de frecuencia es una forma de representar los datos y auxiliándonos de ella nos va a ayudar mucho el cálculo de estos estadígrafos, ¿bien? Entonces, si en mis columnas de la tabla de frecuencia yo tengo la frecuencia absoluta que me indica la cantidad de valores que se repite un valor, en este caso el 22, que lo tengo en mis grupos de valores, y yo tengo que el 22 sumarlo 3 veces, es lo mismo que multiplique el 22 por 3. Es por eso que vamos a agregar una columna que va a ser NI por YI. ¿Qué significa esto? Que sería el 22, lo voy a multiplicar por el 3, que es lo mismo que si sumara el 22 3 veces. El 23 lo voy a multiplicar por 2, 24 por 2, 25 por 2 y 28 por 1. Entonces, para el cálculo de la media aritmética vamos a agregar esta nueva columna en nuestra tabla de frecuencia, donde vamos a utilizar nada más esta primera parte, ¿bien? Frecuencia absoluta y los valores que estamos utilizando. En este caso la frecuencia relativa no la vamos a utilizar, solo la dejamos ahí para que se viera que forma parte de la tabla de frecuencia, pero solo utilizaríamos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, perdón, y los valores independientes. ¿Qué hacemos con estos valores? Pues si estamos calculando una media aritmética, que es la suma de todos ellos, pues tenemos que sumarlos. En este caso la suma nos va a quedar 238. Esa es la suma de todos los valores, que hubiera sido lo mismo que si la sumáramos directamente acá. ¿Bien? ¿Qué hacemos para calcular entonces la media aritmética final? Pues este valor lo tenemos que dividir entre el total de valores, que serían 10 valores, donde la media aritmética va a ser 23.8. Eso sería lo que es la media aritmética utilizando la tabla de frecuencia. ¿Bien? Ahora, el cálculo de la media geométrica. El cálculo de la media geométrica involucra operaciones de multiplicación. No es más que la raíz enésima, que significa raíz enésima, que si son 10 valores, sería raíz 10. Si son 8 valores, raíz 8, ¿bien? Raíz octava. De la multiplicación de cada uno de esos valores. Bien, ¿qué columna vamos a adicionar en la tabla de frecuencia? Si yo el 22 se repite 3 veces, lo tengo que multiplicar 3 veces, eso matemáticamente sería equivalente a ¿qué? A 22 elevado a la 3. Es por eso que vamos a agregar la columna YI elevado a la NI, una potencia. Si el 23 se repite 2 veces, lo tenemos 2 veces repetido, acá y acá, y tengo que multiplicar el 23 2 veces, lo mismo que diga 23 al cuadrado. ¿Bien? Haciendo cada una de estas operaciones tenemos 22 elevado a la 3
10.648. 23 elevado al cuadrado, 529. Y 28 a la 1 quedaría 28. En este caso tenemos los resultados de cada una de las filas. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Según la fórmula de media geométrica, es multiplicación de los valores, ¿bien? ¿Cómo los vamos a multiplicar todos? Entonces, si yo aquí el 22 lo multipliqué 3 veces, me dio este resultado lo tengo que multiplicar por el 23 que lo multipliqué 2 veces. Multiplicando todos estos valores, utilizando evidentemente la calculadora científica, nos va a quedar 5.6 por 10 a la 13. Este es un resultado bastante grande. En nuestra calculadora científica casi siempre nos lo va a dar el resultado en formato en notación científica. Ese valor tenemos que dejarlo en nuestra calculadora para realizar la operación que sigue, que es la raíz enésima de este valor. Pero no podemos escribir este valor tal cual lo tenemos escrito aquí, sino directamente como lo tenemos en la calculadora. ¿Cómo calculamos la raíz enésima en la calculadora? Tenemos que buscar la tecla raíz X. Esa tecla me va a permitir calcular la raíz enésima de un valor, que en este caso sería escribir X, que no es más que la raíz que queremos calcular, son 10 valores, por lo que entonces va a ser 10, escribimos el número 10, presionamos esta tecla, que en ocasiones tenemos que presionar la tecla Shift o la tecla segunda función, y después la tecla ANS. Esa tecla ANS me va a dar el resultado que yo previamente había calculado, y no voy a escribir este resultado aquí, porque este resultado ya está redondeado, sino el resultado que me dio en la operación de la multiplicación de todos los valores. Al yo realizar esta operación, que es la raíz enésima, sería media geométrica raíz 10 de 5.6 por 10 a la 13 me va a dar 23.7366 ya redondeado a 4 lugares decimales. De esa manera tenemos entonces lo que es el cálculo de la media geométrica, teniendo mucho cuidado con el uso de la calculadora científica. Repito, esta operación puede variar en dependencia de la calculadora científica que se esté utilizando. Lo que sí es importante es utilizar el resultado completo de la operación, no con los valores redondeados, puesto que una décima o una milésima que nosotros dejemos de poner puede significar grandes variaciones en el resultado final. Bien, hasta aquí entonces la columna adicionamos para el cálculo de la media geométrica. Para el cálculo de la media armónica, la fórmula me dice que es la cantidad de valores n dividido entre la suma de los recíprocos de cada uno de los valores. ¿Qué significa eso? Si mis valores son 22, 25, 24, 22, ¿qué es lo que yo tengo que sumar? El recíproco de esos valores. Sería 1 sobre 22 más 1 sobre 25 más 1 sobre 24. Y así sucesivamente.
Pero, si yo el 22 se repite 3 veces y yo voy a sumar el recíproco de él, va a ser equivalente a que yo realice la operación de NI sobre YI. De esa manera estoy sumando el recíproco de 22 3 veces o el recíproco de 23 2 veces. Sería la operación que tendríamos que realizar. Esto lo vamos a plantear tal cual lo tenemos. NI sobre YI sería 3 sobre 22, 2 sobre 23, 2 sobre 24 y 2 sobre 25 y 1 sobre 28. Las operaciones las vamos a dejar así. Para la hora de realizar con la calculadora científica las vamos a trabajar en forma de fracciones. Bien, para entonces continuar calculando lo que es la media armónica. Ya hicimos estas operaciones, que no es más que la división de la frecuencia absoluta entre cada uno de los valores. En la calculadora científica vamos a aprovechar esta herramienta y vamos a hacer las operaciones como mismo están expresadas en forma de fracciones, que nos los permite. Para realizar entonces la suma de todos esos valores. ¿Por qué la suma? Porque la media armónica me dice que es la suma de los valores, de los recíprocos de cada uno de los valores. Al yo realizar la suma de esos recíprocos, va a ser entonces igualmente, ahí lo estoy expresando redondeado en 4 lugares decimales. Para el cálculo final de la media armónica, según la fórmula, sería la cantidad de valores totales 10 entre el resultado que me quedó acá, pero lo tengo que trabajar con todos los lugares decimales. Si recuerden, para expresar una tabla de frecuencia podemos expresar los valores redondeados en 4 lugares decimales para poder aprovechar todo el espacio. Pero en las operaciones que vayamos a realizar sí hay que utilizar todos los lugares decimales. En este caso entonces la media armónica va a quedar 23.676. Y hasta ahí sería el cálculo de la media armónica, lo que son los estadígrafos de tendencia central de este conjunto de valores. Media aritmética, NI por YI, media geométrica, YI elevada a la NI, y media armónica, NI sobre YI. Serían las 3 columnas que tendríamos que adicionar a la tabla de frecuencia para hacer el cálculo de estos estadios.